¿ya? Bueno, Byron le faltó un poquito en cerebro todavía. Entonces creo que el lunes le va a terminar de dar ese tema. ¿Ya? Eso es lo Sí, único. lunes todo eso que falta. ¿Ah? Que el lunes termino de darles eso. Ya, está bien. Entonces, eso faltaría. Prácticamente ya está todo lo que son diagnósticos de localización. No te olvides lo de los territorios, de la pica, la ica y la cerebelosa superior. ¿Ya? Junto a los Ahí me síndromes. quedé. Sí, justo ahí me quedé. Ya, sí, sobre todo esa enfática. Bueno, entonces vamos con lo que son las alteraciones de la conciencia. Son en sí, la clase se divide en dos temas en sí. Uno es el síndrome confusional agudo, o lo que es delirio, y lo otro es propiamente lo que es coma. Entonces, cuando una conciencia está alterada, la conciencia puede ser afectada en dos formas. Puede ser que está afectada a lo que es el nivel de sensorio, o puede que está afectada a lo que es el contenido, ¿ya? Cuando está afectado lo que es el nivel, se conoce como deterioro sensorial agudo, que eso normalmente ustedes ya lo han estadificado por semiología, en lo que es vigilia, somnolencia, estupor y coma. Entonces, cuando un paciente tiene somnolencia, que se duerme, pero que al llamarlo o al hacerle un estímulo, el paciente se despierta, pero luego de retirar ese estímulo se vuelve el paciente a dormir. Mientras que un paciente con estupor es un paciente que el paciente no se levanta, yo le grito, no parabola, yo le hago maniobras de dolor, froto el esternón, presión a nivel retromandibular y el paciente hace una respuesta. Entonces eso es un paciente estuporoso. Y el paciente en coma, que el paciente en coma, por el término realmente, es un paciente que prácticamente está arreactivo, que no responde a ninguno. Pero clínicamente un paciente en coma también le llaman coma superficial y coma profundo. Y el coma superficial básicamente es parecido al estupor. Entonces, igual hay un poco de, no, es un poco borroso el límite para decir coma y estupor realmente. Normalmente se tiende a decir coma prácticamente. ¿Ya? Y el contenido, cuando el contenido está afectado, el contenido puede ser en sí, se conoce como lo que es delirio, ya cuando el paciente no está ubicado en tiempo y espacio, ¿ya? Entonces vamos a iniciar en sí con ese tema de ahí. Mujer de 89 años fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos por una exacerbación de su EPOC. 5 días atrás había acudido a emergencias por dolor de su hombro derecho, por el cual se le recetó acetaminofén y codeína. La hija refiere que en los últimos días se encontraba... Se va a ir. Yo no sé grabar aquí. ¿Qué pasó? Yo sé grabar. A mí me sale que se está grabando, pero este chico... No sé. Que le grabes. Pero Andrés está grabando ahorita. ¿Perdón? Tú estás grabando ya. Sí, yo ya estoy grabando, pero no sé por qué dice que no suena. Da igual, no lo interrumpan a Emilio para que siga con la clase. No, no, es porque no vi que, o sea, no está proyectado, entonces por eso pregunto. No, No sé. No, yo la verdad que sí veo, no sé los demás. Ah, ya, entonces ya veo cómo lo arreglo. No Disculpa. sé si puedes como que salir y volver a entrar. Sí, pero sí se ve. siempre cuando Sí. es preguntar de que no esté proyectado en Teams, siempre denle clic a quien habla. Y ahí normalmente Sí. aparece. A ver, entonces la hija refiere que en los últimos días se encontraba un poco somnolienta y no ha cumplido con su régimen inhalador. Es admitida a UCI, donde se continúa la alimentación y fluidoterapia oral al inicio. Tratada con levofloxacina, metiprisolona, nebulización y ranitidina. Durante la noche presenta un episodio de incontinencia urinaria, por lo que se da tolterodina y se coloca catéter vesical. A la mañana siguiente, la familia llega y la encuentra con un estado ansioso, no les presta atención ni les hace caso a las instrucciones que les da. Y grita que los trabajadores del hospital la quieren matar. Su hija indica que previamente ella tenía problemas de memoria y se había vuelto más independiente para tareas complejas desde su última exacerbación, la cual fue intubada hace 3 semanas. ¿Ya?
¿Qué errores se hizo en este paciente al inicio? De todo lo que está, ¿qué es lo que ustedes no le hubieran dado? A ver, Angeli. A ver, la codeína que tiene, no sé por qué la codeína para un dolor de hombro. ¿Qué es la Yo creo codeína? que eso no lo hubiese dado. ¿Y qué es la codeína? Deprime el sistema nervioso central. ¿Pero qué es? ¿Opioide? Opioides. Siempre un paciente que tenga un EPOC no está tan recomendado dar opioides, ¿ya? Los opioides son unos fármacos que dentro de sus funciones va a causar depresión del centro respiratorio. Entonces, un paciente que tiene EPOC, tratar con un opioide no sería lo más indicado. De hecho, eso puede ser la causa de su exacerbación, porque la paciente vino con un dolor de hombro, todo bien, se le dio codeína, y la paciente dice, la hija refiere que días después estaba un poquito somnoliente. Eso es un poquito efecto de lo que es el opioide. Entonces, por la misma somnolencia y depresión, probablemente se dio una nueva exacerbación en este paciente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa no hubieran hecho? Ok, primero. Jordan. Hola. Hola. ¿Qué no lo hubieras hecho? No te escucho bien. ¿Qué no lo hubieras hecho? A ver, Luis, ¿tú qué opinas? Andrea. Vamos, saca la cara, Andrea. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí. Patricia quiere hablar. Te salvaste. Una duda, o sea, más que nada, tampoco veo razón por qué le estén dando la ranitidina ahí. O sea, no veo síntomas gastrointestinales, aunque tenga otro uso, la verdad. Más lo hacen como profilaxis. Es una paciente que está en UCI y que probablemente vaya a intubación, ¿ya? Y probablemente le vayan a dar alimentación parenteral en un futuro, porque, o sea, el hecho de que la paciente, mira, todo paciente con EPOC, con criterios como esa edad, esa somnolencia, es un paciente que realmente debería estar ingresado a UCI, ¿ya? Entonces, eso sí está bien. Si la paciente tolera todavía la alimentación y no está en un nivel de sensorio para no darle por vía oral,
Lo más ideal fuera esto, alimentación y fluidoterapia por vía oral. Eso también siempre está bien, ¿ya? Es tratada con levofloxacina, metilprednisolona, eso no me quiero meter, porque depende de la situación de la paciente, depende de la exacerbación, cómo habrá sido la muestra de esputo, cómo habrá sido la placa, la clínica ya pulmonar, y no estamos ahorita en nada, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, las observaciones a veces ameritan antibiótico-terapia, otras veces no ameritan antibiótico-terapia. Entonces, bueno, y la ranitidina la hicieron como protección, ¿ya? Eso es aceptable, ¿ya? Depende de la situación y no me dan suficientes datos de esto de aquí. Durante la noche presenta un episodio de incontinencia urinaria y por lo que se da tolterodina y se coloca catéter vesical. Yo pregunto, si una señora se orina por la noche, ya es necesario sondearla. Pregunto, no existen los pañales, no existen otras maneras, necesariamente hay que sondear a la paciente porque se orina en la noche. No es necesario, ¿ya? La indicación siempre de procedimientos invasivos siempre tiene que tener una justificación, ¿ya? Cuando tú estás en un anciano, su cerebro, su sistema nervioso es un poco más delicado, sobre todo su nivel de sensorio. Y cuando tú le pones estímulos agresivos a un paciente anciano, es un paciente que muy fácilmente te puede llegar a lo que es un delirio, ¿ya? Entonces, hay que tratar de evitar siempre procedimientos invasivos. Ejemplo, lo que es catéteres, sean los catéteres vesicales o sean también catéteres vías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si al paciente se le puede dar la medicación por vía oral y no se necesita poner una vía, mucho mejor. Y eso es lo que se trató al inicio, ¿ya? Evitar fármacos que sean más propensos al delirio. Por ejemplo, hay un grupo de fármacos que no se debería dar tanto en el paciente anciano, porque son fármacos que tienden a hacerle a los pacientes más riesgo de esta enfermedad, de esta situación. Emilio, Dime. Andrea dejó un comentario ahí, dice que no se puede comunicar, pero que ella piensa que puede ser la tolterodina. ¿Qué es la tolterodina? ¿Qué es la tolterodina? ¿Alguien se acuerda? ¿Está bien dado o no está bien dado? Tú sí estás leyendo los comentarios, están que te escriben ahí. No. Es que está con la cámara activada. A ver, dímelo, Byron. Lo vas a hacer. Si pueden, hablen mejor. Sinceramente, no estoy viendo lo que son los comentarios. Ajá, bien, enciende los micrófonos, no pasa nada. Espérate. Ya, a ver, no se aplica sonda por algo así, es verdad, se puede usar pañales, usar medios así, pueden hacer una proliferación ya. O sea, se van a eso y está bien. Pero vamos ahorita en la parte del sensorio. Si yo me enfoco en la parte del sensorio, los procedimientos invasivos siempre van a estar en contra, ¿ya? Sí, o sea, se lo puede dar para lo que es la incontinencia, dependiendo de qué tipo de incontinencia sea. Eso lo van a ver un poquito en médula, ¿ya? Pero la tolterodina es un tipo de fármaco que es un anticolinérgico. Siempre hay unos fármacos que ustedes tienen que evitar en los pacientes ancianos, los anticolinérgicos, los fármacos opioides, 3, las benzodiazepinas, 4, los antidopaminérgicos, ¿ya? Un paciente anciano que sea polimedicado es un paciente que tiene mucho más riesgo de sufrir un delirio, ¿ya? Primero que nada, eso tienen que tenerlo claro. Entonces, aunque sea cualquier tipo de fármaco, pero hay ciertos fármacos que tienden más la tendencia a provocar estas situaciones.
y siempre los anticolinérgicos y las benzodiazepinas, ténganlas ahí en la cabeza, arribita, ¿ya? No se debe dar pastillitas de benzodiazepinas ni anticolinérgicos a los pacientes ancianos. Siempre trata de evitarlo por lo que más quieras, por favor, porque estos fármacos le precipitan a los pacientes ancianos un delirio, ¿ya? Entonces tienes que tratar de evitarlos. Otro punto importante en este caso fue que la paciente tenía un antecedente de problemas de memoria. El delirio y la demencia son entidades que sí están relacionadas, ¿ya? Un paciente que tiene demencia es cuando tiene una alteración del nivel de las funciones encefálicas superiores de manera prolongada, alterada, por más de 3 meses. Entonces, un paciente con demencia, sea de cualquier tipo, demencia de Parkinson, vascular, Alzheimer, es un paciente que tiene un cerebro más delicado. Es como cuando ustedes vieron los riñones, enfermedad renal crónica. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que ante cualquier injuria es más fácil que una persona normal que haga una insuficiencia renal aguda. Aquí pasa lo mismo en el cerebro. Un paciente que tiene demencia es un paciente que mucho más fácil ante cualquier injuria hace delirios, ¿ya? E igual con un riñón, que cuando un renal agudo se provoca, puede quedar una lesión crónica en el riñón, también el delirio. Cada anciano que tiene delirio es un anciano que tiene mayor riesgo de mortalidad durante la hospitalización, durante el siguiente año, y tiene más tendencia a sufrir demencia, ¿ya? Entonces los delirios son cosas serias, son puntos importantes que siempre se tiene que tratar de evitar en los pacientes. Aumenta la estadía hospitalaria, aumenta lo que es el riesgo de mortalidad y tiene la mayor tendencia a la demencia. Siempre tienes que evitar delirios en los pacientes, ¿ya? Y también para ti, porque es muy molestoso para una guardia tener un paciente que está en una situación de delirio. Te fastidia la vida. Entonces, hay que tratar de evitar estas situaciones en los pacientes. Entonces, el delirio está relacionado con demencia. La demencia predispone al delirio. No vamos a dar opiáceos y estos son los fármacos que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza, que no debemos tratar de evitarlos en los pacientes ancianos. Entonces, comenzamos así con ese caso. Entonces, el síndrome confusional agudo, o también que se llama delirio, que es lo mismo, son términos que los puedes intercambiar, no hay problema, es cuando está alterado lo que es todas las esferas cognitivas del paciente, ¿ya? De manera aguda, ¿ya? Demencia es cuando es de manera crónica, más de 3 meses, ¿ya? Cuando nosotros vimos síndrome piramidal, vimos algo que se llama negligencia, que era un paciente que tenía alterada la atención de un lado del cuerpo, ¿ya? Para eso tiene que estar dañado un hemisferio cerebral, que normalmente es el derecho. Para que un paciente tenga delirio, tiene que tener una afectación, una injuria, que puede ser física, o sea, exacta, visible, o metabólica, es decir, alteraciones en el ácido base, en el oxígeno, algún fármaco, algún tóxico. Entonces, cualquier alteración que esté haciendo una injuria en ambos hemisferios cerebrales. Entonces ya no se pierde la atención solo de un lado, sino que se pierde la atención de todo, ¿ya? Y ese es un paciente con delirio. El delirio se caracteriza porque el paciente pierde la atención. Es un paciente que es difícil que te haga caso, que se ubique. Entonces ahí inicia lo que es el término de delirio, ¿ya? Es el punto más importante. Obviamente, un delirio también puede tener alteraciones en el sensorio. Y en base a eso, incluso el delirio se puede clasificar en 2 tipos, ¿ya? Un delirio que se llama hipoactivo y un delirio que se llama hiperactivo. Un delirio hiperactivo es el paciente belicoso, es un paciente de que está agresivo, de que no te atiende, de que quiere pelear, que piensa que tú lo vas a matar, que te amenaza. Es un paciente que es peligroso, porque es peligroso para él, peligroso para los otros pacientes y peligroso para el personal de salud. Entonces, ese es un delirio que es muy delicado. Mientras que del otro lado tienes el delirio que es hipoactivo, el viejito que está somnoliento, que está medio tontadito, el viejito que lo ves medio estuporoso, es un paciente con un delirio que se llama hipoactivo. Puede tener paciente fases de que un momento está hipoactivo y otro momento está hiperactivo. Ese es el delirio que se llama mixto. En los ancianos es más común ver el delirio hipoactivo. En los jóvenes es más común ver un poco más los delirios hiperactivos. Depende mucho también la causa, la injuria, cuál fue provocado para que te dé uno de estos dos, ¿ya?
pero más o menos están repartidos así. Y entre los dos, ¿cuál es un poquito más delicado? Siempre va a ser un poquito más delicado lo que es el delirio hipoactivo, porque ese tiene mayor secuela a nivel del sistema nervioso central. Entonces, siempre ustedes tienen que tener ese concepto, ¿ya? Y aquí hay un término que se llama el RAS. ¿Han escuchado el RAS? ¿Saben qué es el RAS? ¿Lo han oído alguna vez, ese término? El RAS es una escala que se usa es muy usada en emergencias y en anestesiología, que se ayuda a lo que es ubicar en qué nivel de sensorio está el paciente. El RAS es una escala que se llama escala de Richmond, de agitación y sedación. Mide el paciente en su estado hiperactivo como en su estado hipoactivo. Un RAS que está a nivel de 0 o de 1 es un RAS normal, y por encima del 1 es un paciente que está en un delirio que se llama hiperactivo. Y por debajo del 1 es un paciente que está en delirio hipoactivo. Hasta el nivel ya prácticamente más profundo, que es el -4, -5, que ya es un poco borroso, con lo que decir que el paciente está comatoso, ¿ya? Entonces, esta escala, hay 3 escalas que tenemos que saber de estos temas, ¿ya? Y esta es la primera escala que sí tienen que conocerla. No se la tienen que saber tampoco de memoria, o sea, muchas veces se las hace al ojo. Obviamente, si yo le voy a poner a un paciente RAS 4 es porque el paciente ya me quiere pegar un puñete y no me para bola. Pero si yo veo que un paciente simplemente se agita y quiere forcejear un poquito, pero no está completamente agresivo, obviamente le voy a poner, por ejemplo, un RAS de +2, +3. Si un paciente que tú lo ves que está un poco ansioso, que se está como entrando en desesperación, pero que igual acepta todo lo que tú le digas y todo, es un RAS +1, por ejemplo. Y un paciente que está completamente normal es un RAS 0. Lo mismo para abajo. Si un paciente está medio dormilado, medio atontado, un RAS -1. Pero si el paciente ya está completamente dormido y que tú le gritas y abre los ojos, ya sería un RAS -3 por ahí. Y si el paciente no te responde para nada y prácticamente está comatoso, sería un RAS -5. O sea, lo puedes hacer un poquito al ojo, o sea, solo ubicando más o menos qué tanto es la gravedad. Lo único que debemos saber es que esta escala existe, se utiliza bastante en anestesiología porque el grado de los hipnóticos y los sedantes se lo estadifica qué tan sedado está en base de esta escala. Esa es una primera forma. Se usa en UCI porque los pacientes están intubados y están sedados, entonces también van a ver mucho en evoluciones lo que es en RAS y en emergencias, ¿ya? Entonces, es una escala muy utilizada en estas 3 áreas, ¿ya? Eso es el RAS. Entonces, un RAS elevado es un paciente con hiperactivo y un RAS disminuido es un paciente con hipoactividad, ¿ya? Ahora, ¿cómo manejamos un delirio? Un delirio existen sociedades que están con la lucha de evitar esta enfermedad y cómo abordarla. Una de las más importantes es, normalmente las sociedades europeas le han puesto un poquito más enfoque a lo que es el delirio, como que más papel han tratado de utilizar. Y una de esas, por ejemplo, es la sociedad escocesa, que ellos crearon una guía, que es una guía donde te dice cómo manejar o cómo ordenar un paciente con síndrome confusional. Entonces, siempre, primer punto es que tú ubiques cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga delirio, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tú vas a pensar en un delirio? ¿O en qué pacientes tú tendrías que tener un poquito más cuidado en qué le vas a dar? Porque es un paciente que tiene más riesgo en hacerse delirio en los pacientes ancianos. Todo paciente anciano mayor de 65 años, yo le pondría así. Es un paciente que tiene un poquito más de riesgo de que el paciente sufra esta enfermedad. Cualquier enfermedad aguda que tenga un paciente anciano también va a dar un mayor riesgo de que te haga un delirio. Si un paciente con demencia tú lo sacas de su entorno y lo mandas a otro entorno a vivir, el cambio brusco del entorno le va a causar o le puede causar un delirio, ¿ya? Entonces esos cambios bruscos de entorno son peligrosos en los pacientes ancianos. Y eso también ocurre en hospitales. Si un paciente anciano es ingresado, es un cambio en su entorno, no es su cuarto, no es su cama, todo el día está prendida la luz, toda la noche está prendida la luz, todo el día se escucha gente, toda la noche se escucha gente. Entonces, ¿tú crees que un paciente anciano no lo trastorna eso? Si ya está delicado, su entorno lo cambias completamente y de manera brusca, porque no es solo dónde está, sino toda su rutina.
¿ya? La enfermera lo despierta a las 4 de la mañana para darle medicación. Entonces, todas esas cosas hacen mayor predisposición al delirio. De hecho, para la prevención de se basa sencillamente en cositas básicas. Por ejemplo, un anciano hospitalizado en un país de primer mundo se le da, por ejemplo, la otra vez tampoco me acordaba el nombre, y Kat me lo dijo, me acuerdo. ¿Cómo se llama? Lo que usan en otros países para dormir, que se ponen estas en los ojos. Anteojeras. No. Bueno, sí me entienden, ¿verdad? Esa como telita que se ponen en los ojos para cubrir y que no moleste la luz. Entonces, un paciente hospitalizado en un país de primer mundo y se le da, si es anteojeras, digámosle así, ya bueno, unas anteojeras para que cubrirse y que la luz de la habitación o la luz de la sala no le fastidie. También se recomienda que los pacientes vayan al hospital con todos los instrumentos o accesorios que ellos usan. Es decir, si un paciente anciano no ve sin gafas, que lleve sus lentes, porque obviamente también el no ver dónde está y todo, también lo desespera y también le puede causar un síndrome confusional. El uso de audífonos y lo mismo en la noche, si hay tapones para oídos en otros países, para que los pacientes no escuchen la bulla del lugar y no le cause molestia. Entonces también debería ser eso. Si un paciente puede ir al baño, lo ideal es que él vaya al baño. Lo ideal es que un paciente se camine, que se pare, que tenga libertad de la movilidad. Entonces todo eso de ahí va a evitar que el paciente tenga un síndrome confusional agudo. Y esos son puntos que ustedes tienen que tener. Nunca un paciente es ideal en un anciano atarlo a una cama. Entonces, por lo mismo, si puedes evitar ponerle vía, que eso es lo ancla a la cama, y si le puedes evitar lo que es ponerle una sonda, también eso es muy malo y le va a tratar de disminuir lo que es el riesgo de que sufra un delirio. Un paciente polimedicado es un paciente que tiene mayor riesgo porque los fármacos interactúan entre sí y eso les va a causar mayor riesgo de delirio. La demencia, el delirio y la depresión siempre están unidas. Un paciente con depresión es un cerebro que está hipoactivo. Entonces, es un cerebro que es más sensible a lo que son las injurias. Entonces, ese es otro paciente que tiene mayor riesgo de sufrir. Y ya les dije, el paciente con demencia también es un paciente con cerebro más sensible para sufrir un delirio. ¿Ya? Bueno, y fármacos, que aquí están los tres más importantes que les dije, ¿ya? Entonces, siempre esos los tres a la cabeza. Si ustedes ponen lista de fármacos que pueden provocar delirio en internet, le va a salir un listado inmenso de unos 50, 60 fármacos, porque el punto es que todos los fármacos en un paciente anciano, si le das de más mucha medicación, es un paciente que tiene mayor riesgo. Pero los fármacos que actúan directamente al nivel del sistema nervioso central son fármacos que tienen un poquito más riesgo de provocar un delirio, como son los opioides, como son las benzodiazepinas y como son los anticolinérgicos, ciertos anticolinérgicos, ¿ya? Entonces, esos son puntos que ustedes tienen que tener claros, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros? Ya saben ahí las medidas de prevención para esta enfermedad. Son cosas básicas, que el paciente camine, que tenga libertad. Siempre es ideal también que un paciente tenga un familiar en la habitación, ¿ya? El familiar en la habitación también ancla al paciente a su vida, o sea, lo ubica. Si no tiene nadie y solo está con desconocidos, el paciente es más fácil que se vaya, que se pierda. Entonces, ese es otro punto que también tienen que tener, ¿ya? Todas esas cositas, ¿ya? Entonces son cositas básicas, cositas humanas en los ancianitos que hay que hacer, que se debería hacer porque no se hace mucho en varios sitios, ¿ya? Bueno, entonces esos son los factores de riesgo, ¿ya? Vamos, antes de mostrar esto, que ustedes, si te viene un paciente a emergencia y que está en un síndrome confusional agudo, que no te atiende, no le puedes hacer una historia clínica, ¿qué tú revisarías al examen físico? ¿Qué buscarías? ¿Qué crees que te podría decir o sospechar o ayudar a indagar lo que es la causa del delirio?
Cualquier datito, vamos, hay millones de datos que se pueden dar. El estado de conciencia. Ya, con eso ya sabes que está en delirio. Pero ¿qué cosas el examen físico te haría pensar en la causa del delirio? Cuando decimos delirio, verán que es lo mismo que síndrome confusional agudo. O sea, un paciente que te viene obnubilado puede ser un paciente accidentado, puede ser un EPOC, puede ser una insuficiencia cardíaca, un enfermo renal agudo, puede ser una encefalopatía hepática, una encefalopatía hipóxica, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué buscarían en el examen físico? Tienen todo el cuerpo para molestar al paciente. El paciente no te habla, pero el cuerpo sí. Signos de stroke, por ejemplo. Ya, signos de focalización. Una causa de delirio puede ser una lesión a nivel del sistema nervioso central, una lesión aguda, focalizada puede ser. Entonces, por ejemplo, un hematoma subdural, ¿ya? Ahí está el caso de Byron ahí, ¿ya? Los hematomas subdurales en los ancianos muchas veces ni siquiera tienen el antecedente claro de trauma. Un anciano tiene tan delicado lo que es el sistema dural de que solo el simple movimiento así, que no se golpeó, es así, normal, como yo, o hacer un movimiento brusco, le puede causar una rotura y le puede causar un hematoma subdural, que eso se puede hacer crónico y a los meses el paciente viene con que por una semana ha estado obnubilado, medio perdido, y tal vez tenga una hemiparesia, una debilidad de un lado. Eso puede ser un hematoma subdural crónico que está teniendo el paciente. Entonces sí, un SB extenso te puede causar delirio porque el SB isquémico extenso te puede provocar un edema intenso y ese edema causa hipertensión endocraniana y te puede causar un deterioro del sensorio. Entonces también puede causarte un síndrome confusional, ¿ya? Entonces buscar signos de focalización, ¿ya? Ese es el punto, sí, ese es uno. Busco signos de focalización. ¿Qué más buscaría? Puede ser que se encuentre, bueno, yo he visto un caso de que una paciente ya estaba muy histérica y bueno, y el doctor dijo que era debido a una encefalopatía hepática. ¿Ya? Entonces, Ujú. la ictericia, más que otros signos. ¿Cómo? ¿Qué otros signos? Si yo pienso en un cirrótico, ¿qué signos buscaría? Los signos de cirrosis hepática, por ejemplo, las telangiectasias, el eritema palmar, Perfecto, ¿qué más? la contractura de Dupuytren, puede ser también el hígado, palpación del hígado con borde hepático anormal. El Dupuytren, pérdida de la cola de las cejas, redistribución del vello axilar, redistribución del vello De la genital, grasa. telangiectasias, el eritema palmar y signos de hipertensión portal. Porque si un paciente tiene una hepatopatía crónica que ya está en encefalopatía, probablemente también ya tiene otros signos de hipertensión portal. O sea, puede ser que el paciente venga y lo veas un ascítico, o le ves que el paciente tiene cabeza de medusa o circulación colateral, y es un paciente que tú piensas que es un cirrótico. Entonces, ahí es caballo blanco, el paciente no te habla, pero si te viene un síndrome confusional agudo y tú le ves la panza de ascitis con hernia umbilical y tú lo ves medio amarillo, el paciente es una encefalopatía hepática. O sea, ya de ahí ya te está diciendo la causa más probable en ese paciente. Ahí hay que buscar cuál fue la causa de la encefalopatía hepática. Pero bueno, ya tienes el primer paso. Entonces, ¿qué otras cosas al examen físico? Está bien, piensen en enfermedades y digan... Y también podría ser si se encuentra cianótico, que ¿Ah? no sé, por alguna causa, la falta de oxígeno le está causando el delirio. Entonces, si yo pienso que el paciente está hipoxémico, ¿qué iría a buscar al examen físico? Seguramente lo que más me importaría es ocultar, ¿no? Entonces, ocultar, buscar consolidados que puedan hacer pensar, por ejemplo, en una neumonía, ver cómo está el tórax, si es un tórax con tonel, si tiene signos de dificultad respiratoria. Entonces, si un paciente viene cianótico, viene con crepitantes en base izquierda
y disminución del murmullo vesicular a ese nivel, y tú ves que es un foco de consolidación, digo, la causa puede ser una neumonía. Entonces ya ahí hay otra. ¿Qué otra cosa puedo buscar? Corazón, entonces una insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente tiene desplazamiento del choque de punta, puedo buscar lo que es signos de ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, soplos. Entonces, ese es otro punto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo menciono más. El doctor me enseñó también signos de venopunción cuando llegan, por ejemplo, puede ser las personas que son indigentes y se drogan y esas cosas. Y es muy importante. Ya lo vamos a ver un poquito. Eso, ¿y qué más buscarías en ellos? Por ejemplo, un hachero, ¿ya? ¿Qué buscarías en el hachero? Sería bradicárdico. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. Podríamos hacer, buscar examinar la pupila. Eso, pupilas. Las pupilas también es un punto muy importante en los síndromes confusionales. Hay síndromes tóxicos por fármacos que pueden causar pupilas midriáticas y otros que te pueden causar pupilas mióticas. Entonces, el punto de las pupilas, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la frecuencia respiratoria te puede ayudar a ubicarte en un síndrome tóxico, en un toxídrome, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la heroína es opiáceo, es un mini opiáceo, o sea, bueno, la H, mejor dicho, ¿ya? La H es un fragmento de la heroína, ¿ya? Mezclada con cemento, mezclada con tierra, con lo que tú quieras, que no sé qué es, pero para hacerla barata, ¿ya? Porque si aquí hubiera heroína, puta, los pacientes serían los más idos del mundo. Por suerte aquí no hay eso de ahí. La H es como que es un probadita de la heroína. Entonces, como la heroína es un opioide, te va a causar clínica similar: depresión respiratoria, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, pupilas mióticas, signos de venopunción, ¿ya? Ese es un paciente que viene por una intoxicación por opioides, y ese es por la heroína. Entonces, ese es uno, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pupilas, bien. La anisocoria, un paciente que puede tener un trauma craneoencefálico y viene con síndrome confusional agudo, puede estar anisocórico por herniación. Entonces, el paciente también es muy importante ver las pupilas para todo, ¿ya? Te puede ayudar a ubicar muchas las cosas. Si el paciente, por ejemplo, viene ictérico, viene con temblores, viene con hipertermia y el paciente tiene un bocio inmenso, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? La tirotoxicosis. Ya, una crisis tirotoxicosis, ¿ya? Sí. Si un paciente viene medio obnubilado, pérdida de la córnea de las cejas, con un edema que no deja fobia, y también tiene, por ejemplo, un bocio, ¿qué podrías pensar? Podrías pensar en El hipotiroidismo. en mixedema, en un coma mixed. Entonces, tiroides también les puede ayudar en pistas a lo que es el examen físico, ¿ya? Entonces, todo. Un paciente con alteración del sensorio es un caso que al examen físico te va a hablar cuál es la causa. Entonces, tú tienes que buscarle todo, ¿ya? Desde la cabeza hasta el pie, buscarle cualquier detalle. Entonces, pupilas, fondo de ojo, aunque bueno, no tenemos mucho para ver lo que es el papiledema o cualquier cosa, pero al menos las pupilas, ver si hay anisocoria, ver si están mióticas, ver si están midriáticas, ver si están reactivas, ver si están reactivas. Aquí hay uno que está fuera de todo esto, que es signos vitales, ya les dije: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión arterial. Te puede ayudar a ubicar lo que es el diagnóstico, ¿ya? Otro, cuello, eso no olvidamos. Paciente con deterioro del sensorio, con fiebre, puede ser una meningitis. Entonces hay que buscar signos meningios en este paciente, ¿ya? Entonces, la rigidez en nuca, tener un Kernig o un Brudzinski positivo con sus variantes, también te puede ayudar a lo que es el diagnóstico de un síndrome meningio, y que ese puede ser la causa del paciente. Entonces, ese es otro.
Pulmones, signos de consolidación o signos congestivos. Cardiovascular, ya son los pulsos, todo. Abdomen, ascitis, hepatomegalia, visceromegalia, rigidez. Entonces, buscar todo, ¿ya? Los pacientes pueden venir con sangrados y te puede ayudar a la causa. Puede que el paciente síndrome confusional sea un viejito que vive solo y que ha tenido 6 días melenas, ¿ya? Y el viejito lo encontraron con prácticamente hipovolémico, chocado, deshidratado en la casa, ¿ya? Y lo trajeron al hospital. Hay que hacer en los pacientes en el examen físico completo se debería hacer un tacto rectal para buscar si tiene o no la presencia de un sangrado. Entonces siempre, realmente la mayoría de los pacientes que son en estas situaciones que tú puedes sospechar o tener en tu diferencial un sangrado intestinal, siempre deberías hacer un tacto rectal. En las mujeres puede ser causada por un sangrado vaginal, entonces también puede ser, ¿ya? Pero bueno, el punto más importante a mí es lo que dijiste, ¿ya? Eso muchas veces vas a tener que hacer un sangrado rectal, en un tacto rectal, ¿ya? Para buscar lo que es la presencia de restos de sangrado. Entonces tengan en cuenta. Y la piel también te va a ayudar mucho. Te puede tener signos de deshidratación, el patrón de Motley en lo que es la sepsis, la ictericia, que ustedes lo dijeron, un paciente que tenga una úlcera de cúbito que puede que se haya infectado. Entonces, a veces el foco infeccioso puede estar en la piel simplemente, y ese le puede causar la sepsis que le provocó el síndrome confusional al paciente. Entonces, bueno, es un paciente, es un global. Tú tienes que hacer todo eso en el paciente, es un examen físico muy completito, ¿ya? Entonces, otro punto importante es hablar con la familia sobre qué medicaciones toman normalmente. Acuérdense que una de las causas también importantes de síndrome confusional es la medicación que ha tomado. Por ejemplo, los opiáceos, las benzodiazepinas, todos esos fármacos, ya lo hemos dicho, ¿ya? Se debe estabilizar las comorbilidades que tenga el paciente. No vamos a recalcar mucho en eso. Y un paciente con un síndrome confusional es un paciente que se debería hacer un panel completo prácticamente. Lo básico, biometría hemática, lo que son los tiempos, lo que son la glucosa, lo que estos pacientes apenas ingresan junto a los signos vitales glicemia, porque una hipoglicemia o un paciente con un coma hiperosmolar te puede debutar con un síndrome confusional primero o una cetocidosis. Entonces siempre tú tienes que ver también la glicemia en lo que tiene el paciente. Entonces siempre apenas viene una glicemia capilar al menos, ¿ya? Bueno, aquí hablan de los de laboratorio, los de sangre. Entonces, biometría hemática, pruebas de función hepática, lo que es la glicemia, lo que es la función renal, electrolitos, muy importante, ancianito se deshidrata muy fácil, se lo vieron con Álvaro. Entonces, muchas veces, a veces una hiponatremia es la causa de lo que es el síndrome confusional del paciente por deshidratación. Entonces, electrolitos siempre, gasometría, en muchos casos, depende eso también un poquito más de la situación, electrocardiograma, radiografía de tórax, y cultivos, dependiendo de qué tú piensas. Si el paciente tú piensas de que está un poquito séptico por lo que es la clínica que tiene, deberías hacer un pan cultivo. O sea, un pan cultivo es un hemocultivo más urocultivo más un cultivo de una secreción si es que la tiene. O sea, si está con una tos productiva y tú piensas que está séptico, que ese es el foco, también un cultivo del esputo. Y así, etcétera. Si es una lesión en la piel, también un cultivo de esa zona. Entonces, normalmente se le hace así, un pan cultivo. Entonces, cuando tú piensas en un paciente séptico, ¿ok? Y la TAC dependiendo de la situación. No necesariamente en todo paciente, obviamente me llega una encefalopatía hepática, el paciente tiene la clara evidencia que es cirrótico, no hay focalización, tú no le vas a hacer una tomografía, pues no tiene para qué. Si tú sabes que la causa es metabólica, un EPOC que viene nublado, tú tampoco le vas a hacer, porque no tiene la indicación. O sea, la causa no es orgánica, tú no vas a ver nada en el cerebro, es una causa metabólica, ¿ya? ¿En qué situaciones tú piensas que tú deberías hacer una tomografía a un paciente? Un paciente con síndrome confusional. ¿En qué situaciones tú piensas que le deberías hacer? Traumatismo, por traumatismo. Primero, trauma craneoencefálico. Ahí siempre tú tienes que hacer. ¿Ya? ¿Qué más? Por un SB, por ejemplo. ¿Cómo vas a saber que es un SB? O sea, porque el paciente puede estar llegando, como usted dijo, con signos de focalización, por ejemplo. Inmediatamente vemos signos de focalización, hacemos una TC. Si el paciente tiene signos de focalización, ¿en quién más?
Está bien. Sí, ya ¿Qué más? tenemos el antecedente de que tenía cáncer. ¿Cáncer? ¿De qué? O sea, si vas a decir una metástasis, las metástasis no van a causar un síndrome agudo. Normalmente te causan una cefalea crónica de varios meses, ¿ya? No, no es que la metástasis viajó y al día siguiente el paciente está nucleado. Entonces, no, normalmente son procesos agudos, como por ejemplo un trauma craneoencefálico, un evento cerebrovascular, que hay causa focalización aguda. Entonces, es un paciente que amerita TAC. Un paciente que convulsiona, un paciente con un síndrome convulsivo también amerita un ataque. Y el último es un paciente con síndrome meningitis. Entonces, si el paciente tú le ves rigidez nuca, le ves Kernig-Brudzinski, también es un paciente que amerita un ataque, obviamente. ¿Ya? Entonces, se lo hace razonando la tomografía. Solo en las situaciones que tú sabes de que amerita, que tú crees que vas a encontrar algo. Si tú piensas una hipoxemia, y tú sabes que en la TAC no vas a encontrar nada para que la mandes. O sea, tiene que tener resultados. Entonces, obviamente, si una rigidez, puede ser una hemorragia subaracnoide también. ¿Ya? La hemorragia subaracnoide también da meningismo y puede venir el paciente con deterioro sensorio simplemente. Entonces, es un paciente que sí amerita, por ejemplo, una tomografía. Y si no encuentro nada, pues tal vez ir a una PL, ¿ya? Entonces, normalmente en esas situaciones tenga en cuenta, ¿ya? Bueno, ya dije eso. Esta está de más, ya la voy a borrar. ¿Cuál es el tratamiento? Una pregunta, por ejemplo, hay un paciente que llegue con, por ejemplo, signo de foco tuberculoso, también se le podría realizar una TC como para descartar el mismo síndrome de meningitis. ¿Pero a qué te refieres con signo de foco tuberculoso? O sea, por ejemplo, el paciente llega con un síndrome confusional agudo y a la ocultación pulmonar encontramos un soplo cavernoso, por ejemplo, que nos hace sospechar de una TB, una posible TB. Podríamos decir que la TB podría estar causando una diseminación hacia el cerebro, provocando una tuberculosis meningia, una meningitis tuberculosa, y podríamos estar realizando una TC. Normalmente, bueno, primero el foco de soplo cavernoso jamás lo he escuchado todavía. Pero bueno, o sea, digamos que un paciente tiene antecedente de tuberculosis, ¿ya? Y que viene con un síndrome confusional, ¿ya? Hay tres procesos neurológicos. A ver, vamos así. Primero, la tuberculosis de por sí en el sistema nervioso central te puede causar principalmente dos cosas. Lo que es un tuberculoma, que es una masa. Es como el nódulo a este nivel, a nivel de lo que es el complejo Von, aquí también ocurre lo mismo. Se forma un granuloma, ¿ya? Y eso normalmente lo que pasa, si a mí me da tuberculosis y la tuberculosis por cosas de la vida se me disemina al cerebro, lo que me va a provocar es una masa, porque mi sistema inmunológico está bien, está sano. Entonces yo no hago meningitis, porque mi tuberculosis no se puede diseminar aquí. El sistema inmune me la detiene, me la encapsula y forma lo que es un nódulo a nivel sistema nervioso central. Y tú puedes encontrar un tuberculoma, que ese módulo puede debutar como un síndrome convulsivo o como, por ejemplo, una cefalea crónica por una masa, una lesión ocupante espacio o una focalidad, ¿ya? Porque los tuberculomas tienen más ubicarse a nivel de los ganglios de la base, o sea, a nivel de la cápsula interna. Entonces, ahí te puede dar clínica, ¿ya? De focalización. Eso es el tuberculoma y eso es un paciente inmunocompetente. Pero si tú le sumas a una tuberculosis un HIV, eso ya es distinto. O en un paciente muy pequeñito, por ejemplo en los recién nacidos, en los pacientes lactantes menores, por algo se les pone la vacuna, porque durante el primer año ellos sí tienen riesgo de producir una meningitis tuberculosa, ¿ya? Esa es la otra forma de presentación, la meningitis tuberculosa. Entonces, esa meningitis tuberculosa ocurre en el HIV, ¿ya? Normalmente son HIV severos, son estadios SIDA, ¿ya? Para que te causen este cuadro. Ni siquiera un HIV normal competente te entiende a causar un cuadro tan severo. Cuando tú tienes un paciente con HIV y tiene clínica neurológica, el HIV probablemente puede ser posiblemente tres causas, ¿ya? Una toxoplasmosis cerebral, HIV y neuro. Una toxoplasmosis cerebral,
una criptococosis o una tuberculosis cerebral, que eso normalmente es con una meningitis tuberculosa. Los tres tienen una clínica un poquito distinta, que se caracteriza, son normalmente su forma de presentación. Siempre tienen normalmente esas formas de presentación. La toxoplasmosis cerebral es la más frecuente, esa es la prácticamente HIV con clínica neurológica, lo único siempre ha sido una toxoplasmosis, siempre ha sido, por ahora, ¿ya? La toxoplasmosis causa focos también. Se forman, el toxoplasma viene y se ubica y forma unos nódulos, y esos nódulos tienden a ubicarse a nivel también de los ganglios y de la cápsula interna. Entonces, la toxoplasmosis, su clínica clásica es focalidad. Focalidad más puede ser crisis convulsivas. Las crisis convulsivas normalmente tienen también causa por una masa, un sitio, ¿ya? Una focalidad. Entonces, esa es la clínica clásica en estos pacientes. Y te vas a ver que viene un paciente con un HIV de 10 años de evolución y que viene hace 2 meses con una hemiparesia facio-brachioplural del lado derecho que ha ido aumentando poco a poco, ¿ya? Eso, lo más posible, es toxoplasmosis cerebral. De hecho, un paciente con focalidad es toxoplasmosis cerebral hasta que se muestre lo contrario, si es HIV, ¿ya? Y es un paciente que se le administra tratamiento empírico. Siempre se le administra tratamiento empírico. Siempre lo primero que tú vas a pensar es en una toxoplasmosis cerebral. Criptococosis te da un síndrome de hipertensión endocraniana crónica. Es una cefalea crónica de mucho tiempo de evolución. Paciente que le duele la cabeza día y noche, pero no da nunca focalidad. Entonces, eso es lo más probable, es la presentación clásica de la criptococosis. Y la meningitis tuberculosa tiende a tener trastornos del sensorio, más clínica de pares craneales. En la TBE, en la meningitis tuberculosa tiene una predilección por causar parálisis de los pares craneales. Entonces, si tú tienes un HIV con, ¿cómo se llama? Con clínica de pares craneales y deterioro sensorio, sí puede ser, por ejemplo, una meningitis tuberculosa. Pero de entrada, decirlo así por así a cualquier paciente, no. O sea, tendría que ir pasito a pasito, ¿ya? Si un paciente tiene trastorno del sensorio y tiene un soplo cavernoso, tendría que, por ejemplo, hacer primero una radiografía, diagnosticar la TB, ¿ya? Ver prueba de VIH, entonces poquito a poquito avanzando, pero solo por un soplo a nivel pulmonar, mandar a hacer una tomografía de entrada no me parece. Primero como que debería tener un poquito más de evidencia. Entonces si yo le hago la placa y veo la caverna, como que tal vez un poquito más, ¿ya? A la vez se ha de hacer otros exámenes, por ejemplo una PL, y se puede hacer el Nielsen, tal cosa, o sea, dependiendo de la situación, ¿ya? Pero sin focalidad de entrada no, ¿ya? Entonces, bueno, mejor que dijiste, porque este siempre es un temita que siempre lo saco en alguna parte, porque son las 3 formas de presentación clásicas que tienen que saber, de VIH y el sistema nervioso central, que aproveché para darles. ¿Ya? ¿Tienes alguna duda de eso? Sí, está claro, o sea, no, con un soplo cavernoso como que no. O sea, primero mandaría a hacer otros exámenes a una TAC. No me justifica tanto si no tiene focalidad. A ver, ¿cuál es el tratamiento del delirio? ¿Qué se da en un delirio? Ustedes, alguien aquí debe tener visto un pacientito que tal vez lo han visto alguna vez y delirio y saben que lo durmieron o le dieron algo para calmarlo. ¿Cuál ustedes piensan que es el tratamiento del delirio? O sea, lo primero para mí sería, en el caso de que sea un delirio causado por algún fármaco, retirar. Sí, ese es un punto. Ya ese está bien.
Por ejemplo, la codeína en esa señora tenía que retirar la codeína. No puede estar con eso. ¿Qué más? El no farmacológico sería el que mencionaron casi al inicio, o sea, que el paciente deben de tenerlo cómodo, en un ambiente saludable y todas esas cosas. Eso es más prevención. ¿Ya? Ya estamos hablando cuando ya tiene el delirio. Sí, está bien porque, o sea, es prevención y un poquito tratamiento, depende de qué tan grado esté. En otros países hay protocolos, por ejemplo en Europa hay un protocolo que se llama protocolo mariposa, que son como pasos que se hace con el paciente, ¿ya? Es decir, si el paciente se te está yendo, tenemos que agarrarlo y regresarlo. Entonces, sí está bien, si un paciente tiene un poquito de desubicado, tal vez entrar al familiar, que el familiar hable con él, tenerle paciencia, razonar, tratar de prestarle atención y de tratarlo de que se ubique de nuevo donde está, sí te puede ayudar un poquito. Sí, sí está bien. No, sí está bien, ¿ya? Eso realmente debería ser el primer paso siempre, pero siempre se lo tiende a omitir aquí, ¿ya? Aquí somos agresivos, no somos empáticos con la gente. Entonces, así no se hace eso en los hospitales. Entonces, ¿tú qué crees que hacen en los hospitales? O sea, le dan enseguida fármacos para tratar de calmarlo en el caso de que sea un hiperactivo. Sí. O sea, los neurolépticos. ¿Como cuáles? Los neurolépticos, ¿cuáles son? ¿Qué es un neuroléptico, me has dicho? O sea, es el término real, pero ¿cómo se llaman también? Son las La verdad es que no, ahí sí no recuerdo otro nombre. benzodiazepinas. ¿Y qué dijimos que no se debe dar a los pacientes con delirio? Benzodiazepinas. Y es una cosa que tienen que dar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no son el tratamiento del delirio, ¿ya? Nunca le vayan a dar a un paciente con delirio benzodiazepinas porque eso está mal, no es el tratamiento. Ya, primer punto. Ténganlo claro. No voy a dar benzodiazepinas, no voy a dar benzodiazepinas, no voy a dar benzodiazepinas a los pacientes con delirio. Le haces más mal que bien. Deprimes más el sistema nervioso y le va a causar mayor riesgo de demencia a la larga. Y tienden a demorarse más el delirio, más se prolonga. Entonces, más que bien le hace mal. Bueno, y antes de eso, antes a un medicamento se le tiende a hacer otra cosa, que es el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es conversar con él, tratando de ubicarlo, y la otra es la forma extrema, las ataduras. Entonces, cuando alguna vez han entrado a un hospital y lo han visto, me imagino un paciente que tiene atados los brazos y las piernas, o sea, es un paciente que tiene ataduras, es un paciente que tuvo un episodio de delirio seguramente para que está atado, ¿ya? Que se quiso quitar las vías de la nada. Entonces, eso es un delirio, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento no farmacológico que se tiene que usar también, las ataduras. Pero si tú primero pudieras conversar con el paciente y tratar de calmarlo así, sería lo ideal. Si no es posible, obviamente necesitamos que el paciente tenga las vías que no se las saque, ¿ya? Entonces, obviamente ya hay catarsis, si no se puede reaccionar. Y el tercer paso es el medicamentoso. Siempre se tiene que tratar de evitar darle medicación. Si tú puedes controlar la situación con solo atarlo, con el tratamiento no farmacológico, sería siempre lo ideal. Tienes que tratar de restringirlo. Entonces, en el tratamiento farmacológico, se acordarán bien, no voy a dar benzodiazepinas, no voy a dar benzodiazepinas, no voy a dar benzodiazepinas, por favor, no den benzodiazepinas, ¿ya? Tampoco opioides. Los opioides, a veces cuando un paciente está ansioso, tú dices a darle opioides, lo va como que a tranquilizar, le va a quitar la ansiedad. También es malo, ¿ya? No se debería dar. Entonces, los opioides, bueno, ya les he dicho, deprime, no, también no es bueno en esta situación. Entonces, no vayan a dar ninguna de las dos cosas. Si no es esto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué sí van a dar? Creo que se daban antipsicóticos, creo. Okay. Ese es el tratamiento real. Los antipsicóticos. Los antipsicóticos hay de dos tipos, lo que son los típicos y los atípicos, ¿ya? Los típicos son los clásicos, son los más antiguos. Que ahí a la cabeza resalta este de aquí, que este es muy utilizado, el haloperidol, dosis 0.5 a 5 miligramos, a 1 miligramo, ¿ya?
Entonces, el haloperidol es el tratamiento de primera línea para lo que es el delirio, el síndrome confusional. Haloperidol a bajas dosis, que es 0.5 a 1 miligramo. Se puede dar intravenoso como también oral, ¿ya? Primer punto. Segundo, existen ya otro grupo de antipsicóticos, que son los antipsicóticos atípicos. Estos antipsicóticos tienen algunas ventajas y desventajas cada uno, que este es un cuadro que yo hice siempre para resumir lo que son los puntos más importantes de estos de aquí, porque sí los van a ver, porque el delirio es muy frecuente en neurología, en emergencias, el síndrome confusional es algo muy frecuente, ¿ya? Y siempre en las guardias vas a tener 2 o 3 pacientes que están en tratamiento por el delirio, ¿ya? Entonces, de estos existen algunos que, bueno, los más usados realmente son estos dos, la risperidona y la quetiapina. La risperidona también es un fármaco que se lo tiende a considerar también de primera línea con el haloperidol, que la risperidona sea 10 a 20 gotitas para el paciente. También es un fármaco, pero se tiende a utilizar esto por vía oral, son unas gotitas, ¿ya? Cada uno tiene efecto, y la quetiapina tiene una ventaja. La quetiapina es un fármaco que se utiliza mucho en los pacientes que tienen síndromes neurológicos, ¿ya? Es decir, que además del delirio, por ejemplo, tiene enfermedad de Parkinson, que además del delirio tiene un trauma craneoencefálico, que además del delirio tiene un hematoma subdural. O sea, siempre el delirio en pacientes con una lesión cerebral es un fármaco que va muy bien para ese tipo de pacientes, es la quetiapina. Entonces tú vas a ver en los pacientes que psiquiatría, por ejemplo, le prescribió quetiapina, tanta dosis, tanta dosis, y sobre todo en toda la sala de neurocirugía, porque esos son pacientes que tienen injurias cerebrales, y para tratamiento del delirio en esa situación va muy bien la quetiapina. Entonces ese es el punto importante que tienen que tener. Estos son los efectos adversos más frecuentes que tienen estos fármacos, que son más conocidos. El haloperidol y la risperidona pueden ser buenos y todo, pero están muy relacionados con síndrome extrapiramidal. Pueden causarte extrapiramilismo. Por eso es que en un paciente con síndrome confusional, con delirio, que tiene, por ejemplo, un Parkinson, están contraindicados estas dos y tienes que dar, por ejemplo, la quetiapina, porque pueden desencadenar más extrapiramilismo. Entonces, están un poquito contraindicados eso. Son los efectos adversos que tú tienes que acordarte más. La quetiapina, el punto importante de él es que va bien en el sistema nervioso central, se acabó. La ciprasidona está relacionado con síndrome de QT corto, ¿ya? No se puede dar en esta situación. El aripiprazol causa pérdida de peso, ¿ya? La clozapina puede causarte agranulocitosis y la olanzapina está relacionado con síndrome metabólico. Entonces, esos son el efecto adverso que se caracteriza en cada uno de estos fármacos. Yo sé que probablemente en psiquiatría no los estudiaron bien, pero por lo menos sí tienen que conocerlos y saber cuáles son los efectos adversos de cada uno. La clopromazina está relacionada un poquito con hipotensión arterial, pero este es un fármaco que ya no se tiende a utilizar mucho. Los atípicos habían otros, pero por los efectos adversos se trató, fueron disminuidos y ya no están tan usados, ¿ya? Un efecto también clásico de los antipsicóticos es que te puede causar un síndrome anticolinérgico. Entonces, este es el clásico sombrerero loco del anticolinérgico. Entonces, ¿quiénes son los que más están relacionados con un síndrome anticolinérgico? La clopromazina, la clozapina y la olanzapina. Ese es otro puntito. Y por último, el último punto que también es importante que sepan es esto de aquí. ¿Qué antipsicóticos apagan más el cerebro? Porque, o sea, cuando tú das un antipsicótico, tú lo planchas al paciente. O sea, si tú le vas a dar haloperidol a un viejito, el viejito se te duerme. O sea, son fármacos que duermen, son muy depresores. Entonces, hay fármacos que lo planchan más y otros que son más suaves. Los que están en verde, el haloperidol y la ciprasidona, son más suaves. Pero los que están en rojo, por ejemplo, la quetiapina, lo planchó, lo durmió, ¿ya? Entonces, para que vean, o sea, sí, y es importante por la situación. Si tu paciente tienes en un RAS4, vas a querer utilizar tal vez un fármaco que lo duerma más, o sea, lo tranquilice un poco más. Entonces, tal vez entre risperidona y haloperidol utilizarías risperidona. Pero si un paciente que está en un RAS-2, que ya de por sí, o un RAS-1 o -2, que tú los ves dormidito y todo, pero vas a los 5, porque pasa, a los 5 o 15 minutos y el viejito medio dormido se ha andado y se sacó las vías y se sacó las ondas, o sea, lo atas,
no reconoce a los familiares, entonces le vas a dar un medicamento, entonces lo ideal sería darle uno que no sea tan fuerte, por ejemplo, un haloperidol. Entonces, depende en sí de la situación. Ya, siempre obviamente entre más agitado esté, mejor sería darle uno un poquito, tal vez un poco mejor, un poquito más potente. ¿Ya? Entonces, esos son los efectos adversos de cada uno. ¿Ya? ¿Tienen una duda de esto? No se olviden la risperidona y el haloperidol con su dosis, porque esos sí son fármacos que lo van a utilizar mucho en la emergencia. ¿Ya? A ver, siguiente casito. Samuel, de 42 años, es hospitalizado tras un accidente laboral. Cayó desde un andamio en el que se ha fracturado una pierna, precisando intervención quirúrgica con estabilización de la fractura. A las 48 horas se encuentra inquieto, diaforético, empeorando con claridad al caer, momento en el que se encuentra desorientado en espacio y tiempo, amenaza al personal de salud y se queja de que no limpia la habitación de esos bichos que corren por la pared. Examen físico, temperatura 38.5 grados, frecuencia cardíaca 155, presión arterial 170-105, midriasis reactiva, diaforético, fuerza muscular 5/5, tono muscular normal, reflejos preservados. En su historia no presenta antecedentes relevantes y la familia dice que él no toma alcohol. ¿Cuál es su diagnóstico aquí? ¿Qué piensa que tiene Samuel? Trauma craneoencefálico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y cómo explica el trauma craneoencefálico la temperatura de 38.5, la frecuencia de 155 latidos por minuto, la presión arterial de 170-105, la midriasis? Quizá se le infectó la herida. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué cosilla? ¿Qué? Nice. ¿Cómo le explicas, Ángel? Entonces yo decía que quizás se le infectó, está haciendo sepsis, tal vez. No te entendí nada. A ver, no. A ver, Laura. Ajá, aquí hay una infiltrada. Mira tú, Kathleen se fue y mandó reemplazo. A Ileana. Y Blanca también. Blanquita, ya pues Blanquita, pilas. ¿Tú sí te acuerdas de este caso? ¿Mandé? ¿Te acuerdas de este caso? Sí. Ah, entonces no te pregunto.
A ver, Andrea, ¿cómo explican esos signos vitales? ¿Qué podría causar estos signos vitales en este paciente? Paciente relativamente joven, de 42 años, que se cayó de un andamio y hospitalizado después de 2 días. Presenta ese cuadro: temperatura 38.5, frecuencia 155, agitado, incoherente, con alucinaciones. ¿Qué es eso de que le recompran bichos por la pared? ¿Cómo se llama eso? ¿De qué es clásico eso de ahí? Que te digan esa alucinación. Hay dos alucinaciones muy frecuentes en neurología que son de los bichos. Uno es que ve que bichos recorren el entorno y otro que dice que los bichos se le suben a él. El de los bichos que se le sube a ver es de una demencia, que es clásica, ¿ya? Y de este de aquí, ¿de qué es? Es una frase clásica de un tipo de delirio. ¿Cómo se llama ese delirio? Ya, a ver, no le vamos a tener, parece. Entonces, aquí dice que el paciente, la familia refirió que el paciente no bebe alcohol, pero siempre debemos acordarnos que todos los pacientes mienten, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene con un cuadro de ver insectos, ese es la clásico paciente con un delirium tremens, ¿ya? Y el paciente tiene la clínica clásica de un delirium tremens. Es un paciente que te está teniendo una temperatura elevada, una frecuencia cardíaca elevada, presión elevada, midriasis, diaforesis, más observación de que ve bichos. Eso es la clásica, es un paciente del libro de un delirium tremens. Entonces, ese paciente, aunque te niegue, es lo primero que tú tienes que sospechar en este paciente, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tú piensas que tiene un toxíndrome, que es el clásico paciente, sobre todo los jóvenes, que vienen con un cuadro sistémico, con alteración de los signos vitales, con un delirio y que el paciente tiene ciertas características. Entonces, ¿qué tipo de intoxicaciones hay? En sí existen 6 grandes toxíndromes que pueden causar distintas formas de presentación. Para estos síndromes, para yo ubicarlos fácilmente, yo tengo que hacerme 3 preguntas, ¿ya? La primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo están las pupilas del paciente. Entonces, cuando un paciente tiene las pupilas, pueden estar de 2 formas. Las pupilas pueden estar mióticas o las pupilas pueden estar midriáticas. Ese es el primer punto, ¿ya? ¿Qué síndromes o qué fármacos, qué medicaciones ustedes conocen que pueden causar pupilas mióticas? La cocaína, yo creo que esa es midriática. ¿Ah? ¿La La cocaína? cocaína. Los opioides, miosis. La cocaína causa midriasis, Angeli. Okay. Los opioides sí. ¿Qué más? Es el único fármaco que puede causar miosis. ¿Quién causa la miosis? ¿El sistema nervioso simpático o el parasimpático? El parasimpático. ¿Cómo se llaman los fármacos que estimulan el sistema nervioso parasimpático? Los colinérgicos. ¿Ah? ¿Cómo se llaman?
son los fármacos colinérgicos, ¿ya? Entonces, cuando tú das un fármaco que estimula el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, un órgano fosforado, por ejemplo. Entonces, son fármacos que pueden causar un síndrome colinérgico, ¿ya? ¿Cuál más? Los fármacos que son hipnóticos. Entonces, si tú das, ¿qué fármacos son hipnóticos? Las benzodiazepinas y el análogo social de las benzodiazepinas, que es el alcohol. El alcohol hace el mismo efecto que las benzodiazepinas. Entonces, cuando tú tienes una miosis, tú sobre todo piensas en esos tres síndromes. Un síndrome colinérgico, un paciente que tiene un síndrome opioide o un paciente que tiene un síndrome hipnótico. Esos son los tres síndromes que causan lo que es una miosis, ¿ya? De ahí vamos a la piel. La piel puede estar seca o puede estar húmeda. Y en base de esas situaciones, tú vas a tener dos presentaciones. Un paciente que tiene un síndrome opioide o un síndrome hipnótico. ¿Cuál es el paciente con un síndrome opioide? El síndrome opioide es un paciente que tiene pupilas mióticas. Mejor dicho, primero, la heroína, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que es el paciente intoxicado con heroína o con H, ¿ya? Entonces, es un paciente que tiene miosis, que tiene la piel seca porque no afecta nada de la piel simplemente, entonces la piel la va a tener normal, no tiene que tener alteraciones ahí, y al algoritmo tú le puedes sumar que el opioide tiene disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la conciencia, y el paciente es un paciente con estreñimiento, porque los opioides causan hipertonicidad en todo lo que es el tubo digestivo también. Entonces es un paciente de que está estreñido, por ejemplo, está en un hilio, tú la ocultas y el paciente no escucha ruidos intestinales, ¿ya? Entonces eso es clásico de un síndrome opioide. Entonces esa es la forma de presentación de él, ¿ya? ¿Está claro el síndrome opioide? ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome opioide? El tratamiento de los opiáceos es la naloxona, ¿ya? Entonces no se olviden también de eso ahí. Vamos a ver los tratamientos puntuales de cada uno. ¿Cuál es el punto más importante? Eso es la naloxona, ¿ok? Entonces, así lo pueden ubicar. El sedativo hipnótico son fármacos que deprimen el sistema nervioso central, tienden a causar un poquito más de miosis. También no afectan nada a la piel, entonces no tiene por qué tener nada ahí. Estos se caracterizan también porque disminuyen la frecuencia respiratoria, disminuyen la frecuencia cardíaca, pero él, por ejemplo, los ruidos intestinales deben estar normal. ¿Ya? ¿Cuáles son los clásicos ejemplos de aquí? Las benzodiazepinas y el etanol. ¿Ya? En el caso de las benzodiazepinas, el tratamiento o el antídoto va a ser lo que es el flumazenil. ¿Ya? Entonces estamos recordando estas cositas. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, vamos al síndrome colinérgico. Si está estimulado lo que es el sistema nervioso parasimpático, al estar estimulado te va a causar clínica de parasimpático. ¿Cuál es clínica de parasimpático? Va a tener el paciente miosis, ¿ya? El paciente va a estar sudando, porque es estimulación del sistema, ¿ya? Y el paciente simplemente es un paciente mojado prácticamente, porque es parasimpático. Entonces, el parasimpático, acuérdate que ayuda a todo tipo de secreción. Entonces, el paciente está lagrimeando, el paciente está escurriéndose saliva de la boca, está hipersalivando, está con diarreas, la frecuencia cardíaca la va a tener un poquito disminuida, y puede causar también un broncoespasmo. Entonces, ese es el clásico paciente que tiene un síndrome colinérgico. El clásico paciente de esto es el paciente del campo, que se intoxicó por lo que son los insecticidas, que pueden tener órganos fosforados. Entonces, esa es la clásica presentación de un paciente con órganos fosforados. Deterioro del sensorio, el paciente tiene pupilas mióticas. Este caso lo puso Carlos, no me acuerdo, ¿verdad? El paciente tiene diarreas, el paciente está sudando, está llorando, está salivando, el paciente tiene disminuido la frecuencia respiratoria y tú escuchas, por ejemplo, silivancias o roncos, porque está obstruida esas vías por la hipersecreción de moco y por el broncoespasmo. Entonces, ese es el clásico paciente que es por órganos fosforados. No se olviden que para el síndrome colinérgico en general, el fármaco sería un anticolinérgico, como por ejemplo la atropina, ¿ya? Pero en el caso de los órganos fosforados existe un antídoto que pueden utilizar en las primeras 8 horas a 12 horas, que solo ahí va a tener efecto, que es la pralidoxina, ¿ya? Entonces, esa es la otra presentación, ¿ya? Ahora vamos del otro lado.
¿qué síndromes ustedes conocen que causan midriasis? ¿Qué síndromes pueden causar midriasis? Mírense que los tres de aquí, además de miosis, se caracterizan porque tienen deprimido todo. Son pacientes que tienen deprimida la frecuencia cardíaca, son pacientes que tienen deprimida la frecuencia respiratoria, son pacientes que tienen deprimidos prácticamente todo lo que son los signos vitales. Son hipotérmicos, normalmente tienden a ser también, ¿ya? Entonces, en esos tres signos vitales, ellos tienen para la baja siempre. Entonces, siempre un paciente que está para la baja, hipoestimulado, con frecuencia disminuida y todo, tú debes pensar en estos tres síndromes, siempre cuando tú estés un paciente así, ¿ya? Estos pacientes no tienden a causar delirios en el sentido del RAS elevado, hiperactivos. Normalmente esos son RAS disminuidos, ¿ya? Son apagados estos pacientes. Estos síndromes tienden a causar obnubilación, estupor, a dormir, ¿ya? Ese es, cuando un paciente tiene esa clínica de dormido con estas presentaciones, tú piensas en estos tres síndromes, ¿ya? Vamos con la midriasis. ¿Qué síndromes conocen que causan midriasis? Síndrome de Adi. ¿Cuál? El síndrome de Adi. No, pero vamos síndromes tóxicos, pues, o sea, fármacos. ¿Qué intoxicaciones clásicas tienden a causar midriasis? La atropina. Ya. Entonces, la atropina es un anticolinérico. Entonces, cuando das anticolinéricos, o sea, un síndrome anticolinérico, porque obviamente, o sea, no es que la gente se intoxica con atropina, pues sí, la atropina podísimo encontrarla. Pero si un paciente a veces le das de más medicación anticolinérgica, por ejemplo, esa tolterodina que vimos hace rato, o le das cualquiera de esos fármacos así, o bueno, se quiso matar y comprar atropina, pero ya es más complicado, más es cuando un viejito se toma lo que son los anticolinéricos, te va a dar un síndrome que se llama síndrome anticolinérico. ¿Qué otros síndromes pueden causar midriasis? Miren, aquí hay dos pistas. Entonces, el opuesto a esto es el síndrome anticolinérico. ¿Qué pasa si un adicto al H deja de consumir? ¿Qué clínica va a manifestar? Sería todo lo contrario. Exacto, causa todo lo contrario. Causa un RAS elevado, causa una frecuencia cardíaca acelerada, causa una frecuencia respiratoria acelerada, causa una hipertermia. Eso es un síndrome de abstinencia. Entonces, los síndromes de abstinencia tienden a causar clínica para elevado. Entonces, siempre cuando tú tienes un paciente que tiene todo elevado, o sea, está en este volcán, está en esto acelerado, el paciente tiene RAS, está delirando, está agresivo y todo eso, tú piensas en que el paciente está intoxicado por ciertos tipos de fármacos como los anticolinérgicos, o el paciente lo que está teniendo es un síndrome de abstinencia, ¿ya? Entonces, las dos abstinencias clásicas es la heroína y el alcohol. Cuando es por abstinencia por alcohol, se llama delirium tremens. Es el síndrome de abstinencia por el alcohol, ¿ya? Entonces, siempre acuérdense de eso. Cuando está para abajo, de ley está intoxicado. Cuando está para alto, puede ser dos cosas. O está en abstinencia o está intoxicado por un fármaco hiperestimulante, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso de ahí, ¿ya? La abstinencia se da porque el cuerpo se acostumbró al medicamento. Entonces, cuando él ya no le da, el cuerpo necesita y va a dar este síndrome. Es un tipo de dependencia física que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, en estas causas también vamos a ver la piel. Entonces, tú puedes tener que la piel también está seca o húmeda. Si está seca, es clásico de un síndrome anticolinérgico, opuesto al de aquí. Entonces, un paciente con trastorno del sensorio, que está para más, está como agitado, tiene la piel seca, está caliente, está acelerado la frecuencia cardíaca, dice que ve cosas, alucinaciones. El clásico patrón, en cambio, del síndrome anticolinérgico es que el paciente tú lo ves como que
quiere agarrar cosas con la mano, está como que manipula cosas con la mano. Ese es el clásico delirio del paciente con síndrome anticolinérgico. Entonces, ese cuadro de presentación es clásico de eso de ahí. Acuérdense, loco como una cabra, seco como el hueso, algo cosas así que eran ya no me acuerdo, rojo, caliente, seco. Es un paciente que tiene un síndrome anticolinérgico, ¿ya? ¿Qué fármacos son? No necesariamente la atropina. Mírense que hay varios fármacos que hay en el mercado que pueden usar, sobre todo los anticolinérgicos, los antimuscarínicos. Entonces, pero también el Parkinson, los antipsicóticos, los antihistamínicos, los antiespasmódicos también tienen componente anticolinérgico y te puede dar esta clínica, ¿ya? Entonces también es otro que tú tienes que tenerlo, ¿ya? El tratamiento para este va a ser en varios tipos de estos, la fisostigmina. La fisostigmina es el antídoto para los anticolinérgicos, ¿ok? Entonces ya tienen otro ahí. Vamos con la piel húmeda. La piel húmeda, básicamente van a ser estos dos tipos de intoxicación, estos dos tipos de situaciones. O es un síndrome de abstinencia, ¿ya? Que ya saben, puede ser abstinencia al alcohol o a opiáceos, o un síndrome simpático mimético. Síndrome simpático mimético es lo mismo que fármacos que estimulan el sistema nervioso simpático. Entonces, el que está ahí a la cabeza es la cocaína, ¿ya? Entonces, ya está claro. Alguien dijo que causa miosis, no causa miosis. La cocaína es como un fármaco simpático mimético. Entonces, lo que va a causar principalmente es aceleración. El paciente tiene midriasis, el paciente tiene la frecuencia elevada, tiene la frecuencia respiratoria también elevada, el paciente no orina, no lagrimea, se pone un poquito sequito de las cavidades, ¿ya? Y el paciente, lo clásico también es que suda y suda y suda, porque la vía simpática se encarga de la producción del sudor, si ustedes se acuerdan algo de esa parte de la fisiología. Entonces, viaja por el sistema nervioso parasimpático, pero es parte de la simpática. Entonces, causa diaforesis. Entonces, el paciente está con diaforesis, tiene diaforesis y tiene diaforesis. Igual el abstinente. El abstinente tiene estimulado el sistema nervioso simpático. Entonces, por eso el paciente está que suda, está que suda, está que suda, ¿ya? Entonces, estos dos, esa es la presentación más frecuente, ¿ya? Ténganlo en cuenta, ¿ya? Y hay un último punto. En estos pacientes, si tú tienes este cuadro del paciente acelerado y todo eso, y el paciente tiene espasticidad, ojo que puede ser estos dos síndromes. El síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico. El neuroléptico maligno es por un grupo de fármacos que puede ser tanto los bloqueantes musculares como los antipsicóticos y tienen el antídoto, va a ser la benzodiazepina y el dantroleno en el caso de lo que son los bloqueantes musculares, ¿ya? Y el síndrome serotoninérgico, que normalmente es por intoxicación por fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, ellos se caracterizan por pupilas midriáticas, húmedos y hipertonicidad. Entonces, repasen un poquito lo que son estos tipos de síndromes para que los tengan en cuenta, porque estos son causas de síndrome confusional y tienen que tenerlos en cuenta porque son formas de presentación. Por ejemplo, el caso de Carlos era un clásico de un órgano fosforado que lo había puesto. Entonces, vamos ahorita al paciente de nuevo, y el paciente se encuentra diaforético, el paciente tiene la temperatura elevada, tiene la frecuencia elevada, tiene la presión elevada. Entonces, un paciente que tú lo ubicabas en esta zona de aquí, en la zona de acá, en la parte de los rojos, ¿ya? Vamos las pupilas. Las pupilas están midriáticas, entonces se va de este lado. ¿Cómo está la piel? La piel está diaforética. Entonces se iba hacia lo que es dos diferenciales. El diferencial de simpático mimético, o sea, cocaína, o un síndrome de abstinencia. Si tú a esto le añades que tiene este signo de que ve insectos que recorren el entorno, eso es clásico de un síndrome de abstinencia. Entonces, ese es un paciente clásico de un delirium tremens, ¿ya? Entonces, poquito a poquito van a ir memorizándose eso de ahí, ¿ya? Vayan grabándoselos, verán que va a ser muy frecuente que lo encuentren en la emergencia. Los abstinentes y las intoxicados. Estos son cuatro de los síndromes que pusimos, y es la clásica presentación de cada uno de estos. El síndrome anticolinérgico, el clásico paciente que está perdido, seco, caliente, hiperémico, rojo. Entonces, rojo,
seco, loco, pupilas midriáticas, ¿ya? Clásico de un síndrome anticolinérgico. Ese es un síndrome anticolinérgico. Síndrome simpático mimético, ¿ya? Es el paciente, también es parecido, frecuencia elevada, el paciente está con presión elevada, midriático, pero la diferencia aquí es que el paciente está húmedo, está sudando, está sudando, está sudando, tiene una alta diaforesis, ¿ya? Entonces, eso es lo característico del sistema del síndrome simpático mimético, ¿ya? Síndrome colinérgico es un paciente que tiene frecuencia, acuérdense estos dos, tiene frecuencia disminuida, frecuencia respiratoria también disminuida. Es un paciente que está como deprimido, es un paciente que tiene secreción de todo, tiene una broncorrea, tiene salivación, tiene lagrimeo, etcétera, etcétera, tiene diarrea, todo para predominación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, si yo sé la fisiología del parasimpático, voy a saber cuáles son las manifestaciones. Y el síndrome opiáceo, que bueno, aquí está el clásico, y que sí sirve, o sea, es un signo clásico. Si tú tienes un paciente en emergencia y te viene con signos de venopunción, ¿dónde está la parte? Aquí está. Por aquí está. Ah, aquí está. Signos de venopunción, ya. Y el paciente está con frecuencia disminuida, frecuencia respiratoria también disminuida, obnubilado, miótico, es un paciente que consumió H, ¿ya? Es un paciente con un síndrome opiáceo, ¿ya? Entonces esos son los síndromes más clásicos que tenemos que saber, ¿ya? ¿Ok? Ya. El delirium tremens es un delirium característico, es uno de los más representativos de estos de aquí. El delirium tremens, por ejemplo, en este paciente nunca le crean a los pacientes aunque digan que no hayan tomado alcohol. Aquí todos beben como sea. Estoy seguro que aquí alguien ahorita está chupando mientras están escuchando esta tontera de clase, ¿sí o no? Entonces, siempre el paciente no le vas a creer. Entonces, cuando un paciente tiene, tú sospechas de que consume alcohol, ¿ya? Tú tienes que buscar signos de consumo crónico de alcohol. ¿Cuáles son signos de consumo crónico de alcohol? ¿Qué signos me puedes decir de que el paciente bebe? De laboratorio, por si acaso. Estoy diciendo qué exámenes en sangre, por ejemplo, me pueden hacer sospechar de que el paciente bebe. Se llaman signos de consumo crónico de alcohol. Las transaminas. ¿Segura? ¿Y cómo tienen que estar? Serían elevadas. Sí, que Pero no necesariamente, o sea, ¿cuál de las enzimas hepáticas es el marcador clásico de alcohol? Que está elevado normalmente en los pacientes con alcoholismo. La TGO, la TGP, la fosfatasa alcalina o la GGT. Es la GGT, ¿ya? Entonces, la GGT, además de ser un marcador de obstrucción colestática, también es un marcador de alcoholismo. Se eleva bastante cuando el paciente está con alcohol. De hecho, cuando un paciente, por ejemplo, es cirrótico y va a hacerse un trasplante, esa es otra situación. Vas a hacerse un trasplante, le obligan al paciente que no haya bebido en cierto tiempo. Entonces, para ellos estar seguros de que no ha bebido, pues le buscan, por ejemplo, los signos crónicos de alcohol. Y uno de esos es la GGT elevada. ¿Qué más? El alcohólico, ¿cómo tiene la biometría? ¿Cómo son los glóbulos rojos del alcohólico? ¿Qué tipo de anemia causaba el alcoholismo? microcítica. Nada, cero. Sí. ¿No? Sí. Nada de micro, macrocítica. ¿Ya? Entonces, un BCM elevado también es otro signo de consumo crónico de alcohol. ¿Ya? Entonces, signos de consumo crónico de alcohol. Sí, las transaminasas, ¿ya? Pero las transaminasas tienen que tener un patrón. La GOT más elevada que la GPT, ¿ya?
no es el nivel de transaminasa, es la relación entre ellas. Entonces, la relación normalmente es GPT un poquito más elevada que GOT. Si esa relación se invierte, ese es un signo de que el paciente bebe bastante, de que consume semanalmente alcohol probablemente. ¿Qué otro signo? La GGT elevada. Ese es otro signo de alcoholismo. ¿Qué otro signo? BCM elevado. Macrocitosis es sinónimo de alcoholismo. Bueno, no sinónimo, porque pues van a decir siempre que alcoholismo, ¿ya? Pero, o sea, una de las causas de macrocitosis es el alcoholismo. No necesariamente tiene que tener anemia. Solo un BCM elevado ya es un signo, ¿ya? Otro, triglicéridos. Los triglicéridos elevados causan más en el alcohólico, ¿ya? IgA. La IgA se eleva en los pacientes con alcoholismo. Y por último, esta que es la transferina deficiente en carbohidratos, pero esta de aquí es la más sensible. Miren, yo les voy a decir, a ver, triglicéridos, eso no es sensible. Ya, o sea, que un paciente tiene triglicéridos elevados, puta, no le vas a decir que chucha, es porque toma alcohol. Entonces puede ser mil cosas. Entonces, algunos son muy insensibles. La BCM tampoco es sensible. La GGT es muy buena, es más o menos, pero ustedes saben que si un paciente tiene litiasis o tiene un cuadro obstructivo de cualquier tipo, también va a tener la GGT elevada, y no necesariamente que el paciente tome alcohol. O sea, en general, todos estos marcadores solitos no son apoyo, pero si tú coges varios y varios cumplen estos criterios, ya es muy sugestivo de consumo de alcohol. O sea que tienen que coger varios a la vez para tú pensar en un alcoholismo, ¿ya? Entonces, estos son los signos de laboratorio de alcoholismo. Ténganlos en cuenta, ¿ya? Es un punto importante en gastro, sobre todo cuando debieron haber visto hepatitis alcohólica, pero me imagino que no vieron mucho. Y esta de aquí es el más específico, pero casi no existe en ningún lado se lo hace. La transferrina deficiente en hidrocarburos, ¿ya? Esto es lo que normalmente hacemos. Si tenemos varios apoyados, es muy sugestivo, ¿ya? Y son marcadores no caros, son ubicables, ¿ya? Entonces son signos de consumo crónico. Entonces cuando tú tienes a veces un paciente con una enzimita un poquito elevada y todo, puede que simplemente sea porque el paciente es alcoholismo, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, entonces el delirium tremens, hay signos clínicos, signos de hepatopatía crónica, y también otros acompañantes. Por ejemplo, el alcohólico se caracteriza también por hipertrofia parotidia, como el hepatópata. El alcohólico también puede tener eritema palmar, el dupruiten, puede tener todos los signos de hepatopatía crónica. Entonces, pero el alcohólico es más, también es más predominante en lo que es la hipertrofia parotidia, ¿ya? Entonces, ese también es un signo de consumo de alcohol, ¿ya? Ahora, ¿cómo manejamos el delirium tremens? El delirium tremens se lo maneja primero valorando la gravedad de esto, ¿ya? Puede ser leve, moderado, severo. Eso depende mucho de la situación clínica del paciente, no tienen que saberse la escala. Hay una escala que se llama SIBO Score, que esa de ahí es para valorar lo que es el nivel del delirio, pero no es necesario que se lo sepan de memoria. Y simplemente es obvio, si el paciente tú lo ves que convulsiona, está con presión como este man, como Samuel, de 170, 100 creo que era, frecuencia de 155, es un delirio severo. Pero si es un paciente que tiene una frecuencia de 105, 110, que está agitado, que el paciente está un poquito sudoroso, pero que el paciente está ubicado, es un delirium tremens que es leve. O sea, el grado del delirium se lo estadifica en base a los signos vitales y el estado de conciencia del paciente, ¿ya? Entonces, en base a eso puede ser estos niveles, ¿ya? Es un paciente que tú tienes que hacer un panel de electrolitos de ley, porque los pacientes con consumo de alcohol tienden a tener deficiencias, sobre todo nunca olvidarse la del magnesio. Entonces tú tienes que hacerle panel de electrolitos de todo, incluyendo magnesio en estos pacientes. Glicemia, porque tiene más tendencia a la hipoglicemia estos pacientes, y un panel de drogas porque sí, puede ser delirium tremens, pero puede ser otro tipo, ya, de delirium, de síndrome funcional. Entonces puede ser, por ejemplo, cocaína. Entonces tú tienes que hacer un panel de drogas, igualmente, aunque tú sospeches en delirium tremens, ¿ya? En caso del trauma craneoencefálico, sí estaría bien hacer la TAC como en este MAM. Vamos directo al tratamiento, que es el que queda. El tratamiento en sí, hay dos puntos básicos, ¿ya? El primero, si yo estoy en un síndrome de abstinencia, el tratamiento de todos los síndromes de abstinencia es parecido. ¿En qué se va a consistir?
Si mi cuerpo pide algo, yo tengo que dárselo, pero no le voy a dar, entonces, no le voy a dar alcohol 500 ml intravenoso, o sea, no le voy a dar alcohol. Lo que tengo que darle es un fármaco o una medicación que haga un efecto parecido al del alcohol, en una dosis más leve, porque el punto de las abstinencias para evitarlos es que no se debe ceder cuando un paciente ya tiene dependencia física a un medicamento, no se lo debe suspender de golpe, porque obviamente le va a hacer un rebote. Entonces en las abstinencias pasa lo mismo. El punto es descontinuarlo poco a poco para que no tenga tantos síntomas de abstinencia. Entonces, ¿cuál es el reemplazo? Lo vimos como síndrome hipnótico sedativo. El alcohol, su parecido, su familiar, es las benzodiazepinas. Entonces, a estos pacientes, el tratamiento es un tratamiento de reemplazo con benzodiazepinas. Entonces, el único síndrome confusional agudo, o sea, el único delirio en el que yo voy a utilizar benzodiazepinas es el síndrome de abstinencia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Igual si es que es una persona de la tercera edad. Riesgo-beneficio, pero sí, tienes que utilizarlo porque el síndrome de abstinencia, el delirium tremens, puede ser suave o puede ser brusco. O sea, el delirio tremens puede que el paciente te convulsione, te llegue convulsionando. Pues imagínate ese paciente con 155, presión de 170, temperatura de 38.5, es un paciente que está mal, pues, o sea, el paciente se te puede morir, ¿ya? Entonces, es un paciente que tienes que darle lo que son las benzodiazepinas, ¿ya? Pero bueno, verán, el único síndrome en el que se utiliza benzodiazepinas de los delirium es el delirium tremens, la abstinencia. De ahí nunca voy a utilizar benzodiazepinas. De hecho, si es un delirium leve, que ya les dije, como que está un poquito sudoroso, agitado y todo eso, puedes utilizar solo haloperidol, ¿ya? Pero cuando el delirium ya es más grave, tienes que utilizar las benzodiazepinas, que principalmente se utilizan dos, la diazepam y la lorazepam, ¿ya? Antes de decir eso, la tiamina siempre tienes que dar en todo paciente alcohólico, ¿ya? Siempre vas a darle, y se han visto, ¿no? Me imagino que han escuchado, ¿no? Que cuando un paciente borracho llega a una emergencia, lo único que hace es que lo tiras en una cama, le pones una vía y le inyectas complejo B. Y esa es la pendejada nomás del borracho. A la hora, 2 horas, ya se va, ya que se le pasa la pendejada. Entonces, se utiliza porque, primero, para que el paciente vea que se le pone algo. Realmente una borrachera no se tiene que meter nada. Segundo, los pacientes con alcoholismo tienden a tener déficit de tiamina, ¿ya? Sobre todo los alcohólicos crónicos. Entonces se tiende a aprovechar o utilizar también para evitar una encefalopatía que se puede ocurrir por déficit de la vitamina B1, que es la tiamina, ¿ya? Entonces siempre en todos los pacientes alcohólicos se tiende a poner lo que es vitamina B, complejo B, en el paciente, ¿ya? Para reponer lo que es la tiamina, ¿ya? Ya, el segundo, lo que es la sedación. Ya le hemos dicho, el diazepam. ¿Cómo vamos a utilizar diazepam en nuestros pacientes? El diazepam se lo utiliza suave, lento, normalmente. Estos pacientes, como están con toda la agitación y están en el síndrome de abstinencia, se tienden a ser un poquito más fuertitos que normalmente cuando utilizamos el diazepam, ¿ya? Y se utiliza en una terapia que se llama terapia frontal o de carga frontal de la benzodiazepina. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en el caso del diazepam. El diazepam le vas a administrar 5 miligramos y ve, lento, pásalo lento. Luego pasan 10 minutos y le voy a administrar 5 más. Pasan 10 minutos más. Si el paciente no ha mejorado, administro 10 miligramos de diazepam. Pasa 10 minutos más, administro 10 más. Pasa 10 minutos más, si no se ha recuperado, vamos a pasar 20 miligramos de diazepam. Si no mejora, 20 miligramos más. Pasa 10 minutos, 40, 40. Y ahí hasta llegar al 60. La dosis máxima que puedes utilizar, 320 miligramos. Ojo, estamos claros, esto en pacientes con un SIGUA, o sea, con un delirium severo. Y el punto de esto es llegar en la escala del SIGUA a un valor leve a moderado, ¿ya?
Entonces, para eso le doy esto de aquí. ¿Ya? Uno para eso, segundo porque el paciente con delirium tremens severo es un paciente que te puede convulsionar. Entonces, tú tienes que apagarlo a ese paciente. ¿Ya? Esto es una dosis bien alta. ¿Ya? Además de un síndrome de abstinencia, en la mayoría de veces el diazepam se utiliza poquito, 5 o 10 miligramos y se acabó. Esto es distinto, solo en esta situación porque ya el cuerpo está acostumbrado a esto, al alcohol. Entonces el cuerpo como que, digamos, te jala más. Pero en otros tipos de medicaciones estas no son las dosis del diazepam. Solo en esta tienen que saberse que es así. Eso se llama tratamiento escalonado frontal en lo que es en el delirium, ¿ya? En el delirium tremens. Entonces, sí entendieron lo que es la tendencia. 5 miligramos, repito esa dosis. Si no, en 2 intentos no mejora, subo a 10. Repito la dosis, si no mejora, subo a 20, hasta que en la acumulada se haga 320 miligramos. Luego, cuando ya llegué al nivel básico, cada 6, cada 8 horas se pasa 5 a 10 miligramos para que no recaiga. ¿Ya? Ya eso es un mantenimiento que se hace. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros en cómo se maneja el delirium? Si es LORA, el LORA es lo mismo. Vas escalonando, la dosis máxima es 40 miligramos. ¿Ya? Pero el LORA no van a tener. Van a tener solo diazepam. Entonces, así es el manejo del delirium en estos pacientes, del delirium tremens. ¿Ok? Bueno, ya dijimos eso. Esto hay corrección. Hay varias dudas en eso de ahí. Algunos te ponían 200, hay otros que ponen 320, y hay autores que te ponen hasta 400 miligramos de diazepam. Pero 400 me da hasta miedo poner. Entonces 320 lo veo aceptable. ¿Ya? Pero van a ver qué cambia, dependiendo del autor. ¿Ya? Hay que hacer esto en práctica para ver qué tanto necesitamos de diazepam. No he tenido ningún delirium tremens, sé que nunca he hecho lo que es el tratamiento escalonado. ¿Ya? Si el paciente convulsiona, está grave, se te pone comatoso, hay que plancharlo completamente y intubarlo, obviamente, por un deterioro del sensorio, ¿ya? Ya, este es el último caso. Jardinero de 61 años es traído por su esposa a consulta médica. Ella está preocupada por sus problemas de memoria recientes. Él puede dar detalles de su vida, pero no puede recordar nada de lo que ha hecho en los últimos 4 meses. Puede retener información por unos minutos, pero luego se le olvida. 4 meses atrás ha ingresado por una fractura de codo mientras bajaba las escaleras. Fue operado y el 4º día de su ingreso estuvo confuso, alucinando. Él lo atribuye a su visión doble desde hace casi un año. Al examen físico presenta una marcha inestable, reflejos aquilios ausentes y un estrabismo divergente con paresia del sexto par izquierdo. Se le ordenó una batería de exámenes. Al día siguiente de su consulta convulsionó, su sodio sérico al ingreso de 125 miligramos. ¿Ya? Este caso te refleja esta cosita. Visión doble, trastornos de la memoria, ¿dónde están los trastornos de la memoria? Bueno, marcha inestable. Voy a mejorar eso. Está muy... marcha inestable puede ser muchas cosas. Aquí habla de ataxia, ¿ya? Tengo que mejorar el reporte, cómo describo eso. ¿Ya? Pero digamos que tiene aumento de la base de sustentación, tiene una marcha un poquito atáxica, entonces te parece una ataxia, ¿ya? Y trastornos de la memoria. Tienes esos 3 puntos en este caso. Si te ponen estos 3 puntos, un paciente con oftalmoplegia, en este caso sexto par, ataxia y trastornos de la memoria, ¿qué diagnóstico tú dirías? ¿Tienen algún diagnóstico ahí? Ya. Miren, hay una triada básica, siempre clásica, que es esta de aquí, que es por una enfermedad o una encefalopatía, también especial, que se llama encefalopatía de Wernicke. Esa encefalopatía también ustedes tienen que tenerla en cuenta, tenerla claras, ¿ya?
¿Por qué se produce la encefalopatía de Wernicke? Por un déficit de una vitamina que se llama la vitamina B1, la tiamina. Entonces, cuando estos pacientes tienen déficit de tiamina, se tiende a producir esta enfermedad, la que estábamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Paciente que no se alimenta bien, paciente que tiene muchos vómitos, paciente que es alcohólico. Entonces, todos estos pacientes, mala absorción, síndrome de mala absorción, ¿ya? Todos estos pacientes tienden a tener riesgo de sufrir una encefalopatía de Wernicke. ¿Cuál es el cuadro clínico de la encefalopatía de Wernicke? Es fácil. Es un paciente que tiene un cuadro que inicia aquí, pasa al cerebelo y se va a la corteza. Entonces se caracteriza por un cuadro clínico de oftalmoplegia más ataxia, más que después tiene un deterioro cognitivo, ¿ya? Esos son los tres pasos fundamentales en encefalopatía de Wernicke. No tienen que saberse mucho de esto. Simplemente que este es su cuadro clínico y que normalmente el cuadro clínico cursa así. Inicia con oftalmoplegia, luego comienza a tener trastorno de la marcha y al último comienza con deterioro de la memoria. Cuando tienes esa secuencia, es clásico de una oftalmoplegia, de una encefalopatía de Wernicke. Es clásico. Incluso cuando tú das la medicación con tiamina, la tiamina aquí no es que le das una ampolla un día y se acabó. Tienes que darle varios días para que se reponga completamente. Vas a ver que se recupera en el mismo orden, al revés. Mejora el deterioro, mejora la ataxia y por último mejora la oftalmoplegia. Entonces es una secuencia que es muy clásica en ellos, que las cumplen, ¿ya? Entonces esa es la secuencia que tú tienes que conocer, ¿ya? Hay otro cuadro que está relacionado con esto de aquí, que es el síndrome de Korsakoff. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. De hecho sale Stenhouse. Es un síndrome que se caracteriza porque el paciente tiene pérdida de la memoria reciente. Es decir, el paciente se acuerda de todo, normal, pero este síndrome se caracteriza porque el paciente lo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas horas no se acuerda y el cerebro se engaña y se inventa algo y no es que el paciente se lo inventa, o sea, el cerebro se lo inventa, el paciente lo cree, en serio él piensa que hizo tal cosa, pero utiliza cosas del entorno para reemplazar esas lagunas que tiene. Entonces, por ejemplo, tú le preguntaste qué hiciste ayer y ellos están viendo de que al lado mío hay un ventilador y dice me puse a reparar el ventilador o cosas así, o sea, si ve la imagen de un caballo, ayer monté en caballo, o sea, utiliza cosas del entorno para reemplazar las lagunas mentales que tiene y ellos no se dan cuenta de que tienen esa pérdida de memoria ni se dan cuenta de que se están inventando cosas, que tienen este tipo de delirio o de encefalopatía, ¿ya? Entonces, esos en los casos extremos puede causar lo que es la cirrosis de Korsakoff, ¿ya? El manejo en estos pacientes, como le dije, son ampollitas de tiamina por 3 días por lo menos, ¿ya? O se puede dar tiamina oral hasta que mejore completamente el paciente, ¿ya? Eso simplemente es psicosis Korsakoff. De psicosis Korsakoff no se tienen que saber mucho. Solo cuáles son los factores de riesgo, cuál es la secuencia y la presentación clínica y que es por déficit de B1 y que ese es el tratamiento básico, ¿ya? Ok, entonces ya no me gusta nunca esta hora. Me siento cansado, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Lo que es el paciente el delirio, ¿ya? Entonces, lo importante del delirio es prácticamente lo que hemos dicho. Son los estadios, es el RAS, la medicación, los tipos antipsicóticos y los toxídromes, ¿ya? Esos son los puntos del síndrome confusional. Falta una parte importante que es la de cómo, ¿ya? Esa es la segunda parte. Eso, creo que mejor el lunes, Byron, cuando tú ibas a dar vértigo, tú coges solo, trata de limitar vértigo. Cógete nomás una hora por ahí. ¿Mandé? Cógete poco en vértigo, ¿ya? ¿Tú vas Como a dar 40 coma minutos, el lunes? una hora. Sí, por eso, para la otra hora dar lo que es como. No te vayas de largo, ¿no? Ya está bien. ¿Ya? Ya. Porque coma no es tan largo. ¿Ya? Y coma es importante. Coma es la parte más importante, realmente. Porque igual síndrome confusional es un poquito obvio, pero coma
tenemos que ubicar la lesión en un paciente comatoso, saber dónde está. Entonces ahí cambia un poquito las cosas a veces. Entonces tenemos que ubicar eso. Esa es la única coma, bueno. Entonces ya hasta la siguiente nomás. Ya, Muy bien, gracias. escribiendo y escribiendo en el chat. Gracias. Gracias. Oh, tuvimos full público. Sí. Estemos.